donde aparezca el presidente, una prueba o un elemento objetivo, un elemento idóneo, racional, que indique que en efecto el presidente estaría involucrado en un acto de corrupción. comencemos por aclarar estos rumores que ha habido, que el gobierno estaba organizando un golpe de Estado y que esto es lo que ha generado supuestamente la renuncia del ministro de Defensa, ¿no? Porque ha habido versiones en muchos sentidos, ¿no? Sí, eso es falso. El día de ayer el presidente de la República y la premier, la doctora Betsy Chávez, han aclarado mediante tuit el presidente y la doctora Chávez mediante un comunicado oficial que es falso que exista de parte del Ejecutivo una intentona, como burdamente se ha pretendido difundir en los medios de redes sociales sobre todo, y congresistas que irresponsablemente han señalado que la renuncia del ministro de Defensa tiene consigo el no obedecer o no acatar un posible cierre del Congreso. Eso es falso. Eso es falso en primer lugar porque con antelación, una vez que la OEA o el alto misionado de la OEA emite el informe, el Ejecutivo, tanto el presidente, la premier y los ministros hemos manifestado que vamos a acatar las recomendaciones de esta comisión especial o de alto nivel, que implica diálogo, consenso y tregua. Significa que todos los actores políticos, las instituciones legitimadas en nuestro país deben someterse a esa tregua, deben someterse a ese diálogo, tanto más si cuando estuvo aquí la OEA o la misión de la OEA han concurrido Congreso de la República, Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, congresistas que se habían mostrado renuentes a asistir. Han ido, es decir, se han sometido al ámbito de competencia político-diplomático de la OEA. ¿Y por qué ahora no quieren acatar esas recomendaciones? Recomendaciones que abren la posibilidad de sentarse a establecer una agenda conjunta para el bienestar del país. Basta de confrontaciones. Hay investigaciones que se tienen que realizar. Se tendrán que realizar en el ámbito de competencia del Ministerio Público, en el ámbito de competencia del Poder Judicial. Sin embargo, el país no puede estar constantemente en una zozobra, en una incertidumbre con este tipo de comportamientos. Claro, eso, es decir, es cierto que el país no puede estar en la zozobra y que hay que buscar términos para un entendimiento, pero también hay que poner en su sitio algo que ha sido un defecto del comunicado de la OEA. La OEA no habla en ningún momento de uno de los problemas centrales en la discusión en el Perú hoy, que es el tema de la corrupción, que según la Fiscalía de la Nación alcanza al propio presidente de la República. Entonces yo no entiendo cómo la OEA puede emitir una declaración sobre el Perú sin hablar de ese tema. Eso es algo que me pareció extraordinariamente sorprendente. Entonces la pregunta que yo le he formulado a cada vocero del gobierno que viene acá es ¿qué hacemos con las evidencias que existen con respecto al hecho de que el presidente estaría involucrado en graves hechos de corrupción? ¿Qué nos hacemos con eso? Hay un procedimiento constitucionalmente establecido, Nicolás, les guste o no les guste. Les guste o no les guste, las reglas constitucionales están establecidas. El artículo 117 de la Constitución, que nos hemos cansado en señalar, que constitucionalistas que de manera objetiva, de manera ponderada señalan ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir al amparo del 117? No les gustan esas reglas de juego, muy bien. Pero lo que dice el 117 es que no se puede acusar al presidente, es decir, que se pueden acumular evidencias de que el presidente esté involucrado en actos de corrupción y pese a la acumulación de evidencias no podemos hacer nada, lo que tenemos que hacer es esperar a que el presidente termine su mandato el 28 de julio de 2026. Así es, esa es la regla. Ahora. ¿Y eso está bien? ¿Eso es correcto? Es correcto jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando. No les gustan esas reglas de juego. No, pero la pregunta es si es correcto éticamente, si es correcto moralmente. Una cosa es la ética y la moral y otra cosa es el aspecto jurídico, el aspecto constitucional. No siempre un hecho de connotación ética o moral es delictivo, que es diferente a que todo hecho delictivo conlleva una connotación ética o moral. Pero Félix, acá estamos hablando porque siempre dice, pero no hay nada, no es cierto que no hay nada. O sea, yo voy a dar acá solamente 3 ejemplos muy puntuales. Caso Petroperú, el presidente se reúne con Samir Abudayev, 2 veces, no una, 2. Un mes después el señor Abudayev ganaba de manera irregular la contratación de biodiesel por cerca de $80 millones. O sea, y en el camino la señora
Carolín López se convirtió en visitante asidua de Petroperú y hubo todas unas movidas en Petroperú que terminaron favoreciendo irregularmente a este empresario. ¿Y eso O sea, a lo que lleva es, cuando yo le pregunto al presidente, ¿usted conoce a Samira Bedoya? Me lo niega. Y la información que la Fiscalía ha recogido es que por esa operación se pagó una comisión ilegal y que esas tratativas comenzaron, el proceso se inició con un acuerdo entre el presidente y Samira Bedoya en Palacio de Gobierno. Ya. O sea, lo de la cuñada del presidente de la República, la señorita está con un chaleco de la empresa promoviendo una obra que no había sido aprobada aún, con el constructor al lado, ella con el chaleco de la constructora, y al final, ¿qué resulta? Que la obra se aprueba y gana la constructora del chaleco de la señorita cuñada del presidente. Ella no tiene ningún poder. El que tiene poder ahí es el presidente para decir todo lo que se decidió luego, según las declaraciones de los propios involucrados, que el presidente intervino. Y lo que acaba de ocurrir con Sara Goray, de Marca Group, que ha dicho que Salatiel Marrufo le pidió 4 millones de soles y que parte de esa comisión estaba destinada al presidente de la República. ¿Y por qué? Tú me vas a decir, Félix, ¿y qué tiene que ver el presidente con eso? Porque yo dije acá desde el mes de mayo, tal vez desde antes, yo el último registro que tengo, mayo de este año. ¿Por qué? Porque cuando Salatiel Marrufo apareció en el Ministerio de Vivienda, los azucareros del norte me llamaron a decir cómo es posible que ese sinvergüenza esté ahí. ¿Y por qué digo sinvergüenza? Pues está procesado, porque es parte de una de las mafias que ha tratado de apoderarse de las azucareras, tiene un proceso abierto y ese va a terminar en la cárcel. ¿Qué hacía ese hombre, jefe del gabinete de asesores? Lo dije 1, 2, 3, 4, 5, 25 veces. Le dirigí mensajes públicos al presidente, nunca lo sacó, no lo quiso sacar. Entonces, tenemos derecho a sospechar que el presidente no lo quería sacar por alguna razón más allá de simpatía, sino por un interés de otra naturaleza. Tenemos derecho a sospechar, es correcto, pero no tenemos derecho a afirmar. No podemos afirmar el sentido común, la responsabilidad, la idoneidad frente a un Estado constitucional de derecho. Es que cuando tú tienes un hecho, ese hecho tiene que ser corroborado con prueba. Si no hay prueba, lamentablemente tienes un dicho no corroborado. Y eso es lo que hay. Y tú lo has dicho. Me dirás que el presidente de la República, sí pues, no existe hasta el momento más que dichos como el que de esta señora nuevamente aparece después de un año. Estamos en diciembre. Lo que ha dicho, según los medios periodísticos, es que en diciembre del año pasado se le habría solicitado dinero. Pregunta, ¿qué puede vincular ese dicho al presidente de la República? Segundo, ¿el presidente de la República es el que determina la contratación de funcionarios en los ministerios? No. En los ministerios se contrata por disposición de los ministros, de quienes tienen capacidad de contratación a los funcionarios. ¿Qué tiene que investigarse? Se tiene que investigar. O sea, pero sin Félix, embargo, eso se parece mucho y tal vez demasiado a la defensa que han hecho todos los otros. Es decir, Alan García le decía ratas. Cada vez que descubrían a alguien de su entorno metido en un escándalo de corrupción, los llamaba ratas. Los desconocía, no lo sabía, él no sabía lo que estaba ocurriendo, incluyendo cosas que ocurrieron en el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Como el tema de las conmutaciones de penas. sí, pero hay una gran diferencia, pues. Hay una gran diferencia entre los hechos del pasado, en el que hay videos expresamente determinando actos de corrupción, hechos corroborados con dichos no corroborados. Exitosa. Y tú has mencionado a alguien, Nicolás, has mencionado a Carolyn López, has mencionado a Bruno Pacheco, te has informado, a Nicolás. Bruno Pacheco no lo Bueno, mencioné. igual hay que mencionarlo, porque son los actores principales de la obra, ¿sí? Corrupción en el Perú. Sin embargo, fíjate, no son, fíjate, no son. ¿la Fiscalía ha logrado obtener sus testimonios reales hasta la fecha? No los ha obtenido. Se olvidaron de que eran los colaboradores eficaces estándar, los colaboradores eficaces, pues, relevantes. Se olvidaron. Ya nadie los menciona, pero están en libertad. Aquel que es colaborador eficaz en nuestro país es un delincuente declarado y tiene que corroborar sus dichos, porque si no, se puede revertir ese pacto de colaboración. Que sí, lamentablemente, Nicolás, se ha venido construyendo en medios de comunicación, a nivel del Congreso de la República, este componente de corrupción para instrumentalizar pedidos de vacancia del presidente, ahora forzando pedidos de suspensión,
que eso es lo que hay. El informe de la OEA, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que estamos asistiendo a una judicialización de la política en nuestro país. Ha hecho un llamado de atención no solo a los actores políticos, ha hecho un llamado de atención a los medios de comunicación, que tienen que comportarse dentro de un estándar ético y que no pueden generar mayores confrontaciones con sus opiniones, posicionando mensajes de este tipo que no tienen ninguna corroboración. ¿Qué dicen? 190 pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas jurídicamente hablando. Lo que hay son indicios que tienen que ser corroborados, pero que tienen que ser corroborados de manera objetiva, de manera racional. Lamentablemente, esto lo posicionamos todos los días. Pero cuando tienes, Félix, pues, el puente Tarata, tienes el caso de Anguía, tienes el caso de Petroperú, tienes el caso de Salatiel Marrufo en relación a Sada Goray, que es uno de los casos en los que él ha intervenido. Uno que se ha cogido, dicho sea de paso, a la colaboración eficaz, Salatiel Marrufo también. Claro, esa es la información que se ha hecho pública. Y esto ha sido corroborado por testimonios de diversas personas. O sea, ¿qué es lo que tienen que... O sea, ¿qué vamos a vivir de acá hasta el 2026? Que vayan apareciendo evidencias de que el presidente esté involucrado en actos de corrupción y vamos a tener que acostumbrar. Y la respuesta va a ser todo el tiempo la misma. No, hay que esperar hasta el 2026. O sea, ¿cuál es el límite para eso? O sea, ¿qué necesitarías tú? Que Beder Camacho el día martes a las 10 de la mañana en su declaración ante el tema de Petroperú dé información de esa naturaleza, o que alguien más muestre una grabación donde se escuche la voz del presidente. ¿Eso necesitas? Necesitamos un video donde aparezca el presidente. Una prueba o un elemento objetivo, un elemento idóneo, racional, que indique que en efecto el presidente estaría involucrado en un acto de corrupción. Si eso sucede, Nicolás, ese mismo día seguro cambia totalmente, no solo de quien te habla, seguro de muchos ministros, su conducta política frente al Ejecutivo. No tenemos eso, Nicolás. En nuestro país tenemos que acostumbrarnos a respetar las garantías constitucionales como la presunción de inocencia. Tenemos que acostumbrarnos. Si no nos acostumbramos, no podemos por ahí ir pregonando y tildando de corrupto a alguien que no lo es. Como se ha hecho antaño. Claro, pero me sorprende porque lo que ustedes están reclamando es exactamente lo que ustedes cuando estuvieron en la otra orilla hicieron con respecto a los anteriores. Es decir, están asumiendo como propio los argumentos de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala. ¿Están unidos en el mismo discurso ahora? No, no estamos unidos en el mismo discurso. Estamos unidos en la defensa de la institucionalidad democrática, en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa del orden constitucional. Bien sencillo, Nicolás, y lo he dicho. Exitosa. Si necesitan reglas constitucionales que conlleven a modificar el estándar de protección presidencial del artículo 117, tienen que hacer una reforma constitucional. Tienen que hacer una reforma constitucional. Pero para entendernos, Félix, lo que ustedes proponen es, la OEA dejó el mensaje tregua y diálogo, y ustedes dicen, nosotros recogemos el pedido de la OEA en la versión de ustedes, ¿no es cierto? Y ustedes lo que proponen es que haya un acuerdo que esté basado en que vamos a mirar para el techo las evidencias que hay de que el presidente podría estar involucrado en actos de corrupción y las vamos a dejar congeladas hasta el 2026. Al presidente no se le toca hasta el 2026, es lo que ustedes dicen. Y sobre esa base, llevemos la fiesta en paz. ¿Eso es lo que ustedes proponen? De acá al 2026, que se queden todos, no que se vayan todos, como quisiera, creo yo, la mayoría de la gente. También, si fuera ese el sentido democrático de la mayoría de la gente, ¿sí?, pasa por atender un referéndum. Y tú sabes lo que ha pasado con el referéndum. Se le ha mutilado el espíritu democrático a la población para que se les consulte si quieren un referéndum para que se vayan todos. No se ha hecho, pues, Nicolás. Entonces, ¿cuáles son las reglas constitucionales? Las reglas constitucionales es que el presidente de la República puede ser investigado preliminarmente, sí. Pero una vez que culmina esa investigación preliminar, no se puede avanzar. Porque... Pero está pidiendo demasiado, pues, Félix. Porque, ya, bueno, esto se va a resolver lamentablemente en el Congreso, en el que tiene no solamente muy poca credibilidad ante el país, sino en el que no se puede confiar. Porque no sabemos si van a tener los 87 votos que se requerirían. No los tienen, no los tienen. Pero además, entonces, pero ustedes, ¿qué van a hacer? Aquí corresponde un trabajo constitucional por el órgano que está legitimado para interpretar la Constitución, que es el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional hasta la fecha no ha desarrollado en qué consiste la figura de incapacidad moral permanente. No lo ha desarrollado y el Congreso de la República no lo puede hacer mediante la modificación de un reglamento, porque estaría modificando la Constitución. Que si el Congreso aprobara la vacancia presidencial de Pedro Castillo, ¿ustedes lo cuestionarían ante el tribunal? ¿Cuestionarían su legitimidad? Por supuesto, no solo tenemos abierta la vía constitucional del tribunal, sino tenemos abierta la vía supranacional. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que pronunciarse porque estarían truncando no solo el derecho del mandatario de gobernar producto de una elección, sino estarían truncando el derecho de todos los peruanos y peruanas que lo eligieron para un mandato de 5 años. De tal forma que sobre eso tiene que haber un pronunciamiento. Pero no podemos construir figuras que no resisten un respaldo constitucional como la suspensión. Pero ¿qué harían ustedes? Si el Congreso de la República se reúne, creo que el 12 terminan siendo los plazos, ¿no es cierto? Y ese día vota y obtiene sorprendentemente los 87 votos. ¿Ustedes no reconocerían como legítimo esa vacancia? Porque no es legítima. Es decir, el presidente se quedaría en Palacio de Gobierno. Eso se evaluará. Sin embargo, hemos señalado que se van a utilizar todas las vías constitucionales, todas las vías supranacionales para defender lo que en democracia corresponde, lo que en un Estado constitucional corresponde. Pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Que si el Congreso dice está vacado Pedro Castillo por permanente incapacidad moral, ustedes van a decir es inconstitucional y Pedro Castillo se va a trincherar en Palacio de Gobierno. No lo estoy planteando de esa forma. Se tendrá que establecer que hay un inminente perjuicio directo a los derechos constitucionales. Se tendrá que instrumentalizar una medida cautelar vía un amparo o se tendrá que instrumentalizar una medida provisoria ante las instancias internacionales que correspondan. El problema es que ahí al final va a ser a quien reconocen las Fuerzas Armadas. Definitivamente, y además... ¿Y eso tiene que ver con la salida del ministro de Defensa? No, en lo absoluto. Mira, en nuestro país y en un Estado democrático de derecho existen dos posturas muy bien marcadas: legalidad y legitimidad. La legitimidad te la da el reconocimiento que hacen las instituciones y la población organizada. Y en este momento, y yo lo he dicho, no exacerbemos los ánimos de la población. La población está cansada de estas confrontaciones. Y lo que yo sí te digo, Nicolás, es que en caso se produzca una vacancia forzada, una suspensión forzada, va a haber convulsión social. No solo lo he dicho yo, lo ha dicho Susel Paredes también, que con un análisis muy objetivo está observando las cosas desde hace mucho tiempo, como la observan muchos. Lamentablemente se ha polarizado que un sector lo único que hace es desayuno, almuerzo y cena, suspensión o vacancia. Y ese es el único discurso que tiene, no tiene otra alternativa. Y eso no le hace bien a nuestro país, Nicolás, porque habría que hurgar cómo están legitimados los congresistas y cómo está legitimado el Ejecutivo. No solo en un tema de encuestas, sino en un tema de actuación diaria frente a las necesidades y a las demandas sociales. Eso es lo que se necesita. Tregua, ha dicho la OEA muy bien. Agendemos un gran consenso por el Perú, cómo debemos avanzar. Lo demás sigue su estatus en las instancias que correspondan. La investigación tendrá que cerrarse hasta la etapa que corresponda y respetar el orden constitucional. ¿No les gusta eso? Tienen que hacer una modificación constitucional. Es lo que corresponde en democracia, Nicolás. En un país civilizado es lo que corresponde. ¿Y qué sentido? Pero no me has explicado, Félix. Es decir, en una situación de eventual confrontación entre el que el Congreso dice lo hemos vacado y el Ejecutivo dice no vale esa vacancia porque es inconstitucional, ¿quién va a decidir? Ustedes dicen el Tribunal Constitucional. Y si no resuelve el Tribunal Constitucional, los tribunales internacionales. Y mientras tanto, ¿qué? Se tendrá que evaluar. Las Fuerzas Armadas van a tener que decir a quién reconocen, a Pedro Castillo trincheró en Palacio o a quien el Congreso diga que es el que toca en el orden constitucional de sucesión. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, las Fuerzas Armadas se someten al orden constitucional, de tal forma que estamos proyectándonos a un escenario futuro que yo no lo avisoro real. Por ejemplo... Pero no hay un conflicto hoy día con el nombramiento o las modificaciones en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No lo hay. ¿Por qué es legítimo? ¿Acaso no es una competencia y una prerrogativa que se tengan que hacer justamente en estas fechas procedimentalmente y conforme a las directivas y al ordenamiento jurídico interno
los relevos y los reemplazos, es legítimo. Y que coincida. ¿Y el nombramiento de Wilson Barrantes tiene que ver con esto también en la dirección de inteligencia? En lo absoluto. Entiendo que el presidente de la República tiene su prerrogativa de poder poner los funcionarios que él evalúe y considere y de retirarlos cuando él cree que la confianza que les otorgó no se ha constituido en un factor de operatividad o de responder a una función institucional, pero tampoco está pensado para realizar actos que tengan que ver con estrategias de invadir los fueros del Congreso, invadir otros fueros democráticos. Ahora, esa no es la razón de ser de esas designaciones. Ustedes van a aceptar lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Así es. Si el Tribunal Constitucional le dice no le vale la primera cuestión de confianza, ustedes lo van a aceptar como válido. Ya lo dijo anticipadamente en una cautelar que es provisoria. Pero nosotros hemos aceptado las decisiones del tribunal, Nicolás. También el Tribunal Constitucional ha dicho esa pretendida acusación constitucional por traición a la patria, nulo el informe preliminar, nulo el informe final del Congreso. Es decir, el Tribunal Constitucional hace un control de constitucionalidad frente a estos actos que o violan derechos fundamentales o colisionan con la Constitución. Tenemos que someternos en democracia, en un Estado de Derecho, a las decisiones del tribunal, nos guste o no nos guste, por supuesto que sí. Hay que ser respetuosos de esas decisiones. Pero ustedes dicen también lo siguiente, que si el Congreso de la República obtuviera los 87 votos, ustedes van a objetar la constitucionalidad de esa vacancia. Así es, así es. Por una sencilla razón. Pero eso significa que se van a resistir, o sea, no van a aceptar como legítima esa decisión del Congreso. Así es, por una sencilla razón. Lo que se pretende con esta tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y en la segunda vacancia. Pero además se quieren hacer inferencias y calificaciones jurídicas de hechos y de aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados que corresponden al ámbito fiscal. De tal forma que quieren construir incapacidad moral permanente sobre la base de una investigación y decir, el presidente de la República está involucrado en actos de corrupción. La pregunta está, para que existan actos de corrupción, per se tiene que haber una sentencia que debidamente probada. O sea, que ustedes dicen que Vizcarra no debió ser vacado. Por supuesto. Por supuesto que no. Vizcarra no debió ser vacado. Pedro Pablo Kuczynski tampoco. Tampoco. Y Omar Cairo nos da la razón. Omar Cairo ha sido muy ponderado constitucionalmente hablando, es un académico reconocido, sino que lamentablemente nos apasionamos mucho. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Qué pasa si a Pedro Pablo Kuczynski, a Vizcarra, los terminan absolviendo cuando por esos hechos lo vacaron? Se atenta contra todo un estado de cosas constitucional porque se toman decisiones apresuradas. El único caso en América Latina donde se vacó a alguien por incapacidad moral permanente fue el caso de Ecuador, cuando a Bucarán, tú sabes, pues era evidente. Los hechos notorios no necesitan probarse. Los hechos notorios no necesitan probarse. En este momento, Nicolás, sacan un video, estamos hablando en un supuesto negado pero no admitido, que yo te estoy entregando a ti $100,000. ¿Sí? Ese es un hecho notorio, no necesita más. Y definitivamente el hecho está corroborado. No hay tal cosa. De tal forma que no podemos forzar figuras constitucionales para instrumentalizar suspensiones o vacancias. Lo que importa es esto. O sea, ustedes dicen, si el Congreso lograra, cosa que está complicada, pero pongámonos en la situación de que lograra los 87 votos para vacar a Castillo, ustedes no van a reconocer eso como legítimo y van a decir que el Tribunal Constitucional debe resolver que eso no es legal, así es, que eso no es constitucional. Definitivamente. Y mientras resuelva el Tribunal Constitucional no van a acatar esa resolución. Eso se evaluará. El presidente de la República... Es ilegítimo, pero igual me voy. No, el presidente de la República tendrá que evaluar cuál es la decisión que va a tomar. Estamos en un escenario incierto que no se ha producido. Es más, yo tengo confianza que existen en el Congreso de la República congresistas demócratas que tienen formación política y que saben que se tienen que respetar los tiempos democráticos y se tiene que respetar el Estado de Derecho. Algunos congresistas, Nicolás, están retirando su firma de esa moción de vacancia. ¿Y sabes qué están haciendo? Llamándolos traidores. O sea, lo que dice la mala lengua, cuando las reglas de juego se invierten... Es que los están comprando, es lo que se dice. Bueno, en todo caso, bajo esa misma lógica y supuesto, ¿todos los que han firmado están comprados? Porque en un hecho que tú haces inferencia significa que
en la vertiente negativa del hecho que contrasta esa postura, está sucediendo lo mismo. Entonces, ahora, si a los que retiran su firma se presume que los están comprando, que a los que han firmado los han comprado con un mayor número de dinero, de una mayor eficacia de haberles obligado a firmar. Entonces, eso creo, Nicolás. Ahora, ustedes, no es el espíritu del Ejecutivo el cierre del Congreso, es decir, ya, el Tribunal Constitucional prácticamente le dijo que no con respecto a la primera cuestión de confianza. ¿Eso qué cosa implica? Pero ustedes tienen el camino abierto. ¿Qué pasa si Betsy Chávez no recibe el voto de confianza? Ustedes van a poner, por ejemplo, a Guillermo Bermejo, que difícilmente conseguiría el respaldo del Congreso, el voto de investidura. Esa es una decisión. O sea, ¿van a forzar dos cuestiones de confianza para cerrar el Congreso o no? Es una decisión que la adoptará el presidente de la República. Pero no está descartada. Sin embargo, te debo decir lo siguiente. El Tribunal Constitucional lo que ha señalado es que con respecto a esta primera cuestión de confianza, según la interpretación que nosotros habíamos realizado, la va a dilucidar en el fondo y provisoriamente ha dicho no se puede sobre esa plantear otra cuestión de confianza. Pero no ha dicho están limitados a plantear las cuestiones de confianza que les faculta la Constitución. Sobre ese hecho en concreto ha señalado no pueden instrumentalizar una segunda para establecer una posible disolución del Congreso que no estaba en agenda y no estaba en el planteamiento del Ejecutivo conforme se ha aclarado, y dentro de los 30 días la Premier y los ministros iremos cumpliendo el rol constitucional a solicitar el voto de investidura. No sabemos qué va a pasar después porque muy probable también en democracia entiéndase que los congresistas razonen prudentemente y nos terminen dando el voto de investidura. Y si según su criterio no razonan, ¿ustedes no le tienen miedo a plantear dos cuestiones de confianza y cerrar el Congreso? Más allá de miedos, más allá de apasionamientos sobre el juego democrático, es que la Constitución establece cuáles son las reglas y están en el 133, que siempre lo he dicho pedagógicamente. El 133 dice que dos cuestiones de confianza denegadas pero lo que tú estás diciendo, a una Félix, consecuencia. Lo que tú estás diciendo es que si el Congreso llegara al extremo de vacar al presidente, ustedes no van a reconocer la constitucionalidad porque los argumentos usados para la vacancia son argumentos que ya fueron desechados antes. Pero lo más importante es que las sospechas de corrupción aún no se han acreditado como ciertas porque no ha terminado el proceso. Así es. Y ustedes dicen, a partir de eso, que en realidad ninguno de los anteriores debió ser vacado porque no había terminado su proceso judicial. Lo digo como Pero sin embargo, ustedes dicen, lo que le estás diciendo al Congreso es, por si acaso, ustedes no tienen derecho a vacar al presidente, pero nosotros sí tenemos derecho a cerrar el Congreso. Eso es lo que está. Nosotros sí podemos cerrarlo, pero ustedes no pueden vacar. No estoy diciendo eso. Lo que siempre se ha señalado es que lo que se busca es llamar la atención para un equilibrio de poderes, sin avasallamientos. Es decir, ni el Ejecutivo puede avasallar al Congreso, ni el Congreso puede avasallar al Ejecutivo. De tal forma que cuando nosotros interpretamos de que la primera cuestión de confianza tenía el carácter de rehusada, era para llamar la atención que exista un equilibrio de poderes y no estén constantemente agendando suspensiones o agendando pedidos de vacancia cuando no tienen una razonabilidad y no tienen estricta legalidad. Eso es lo que hemos señalado. En este momento pretenden sostener una vacancia por incapacidad moral permanente que no está desarrollada ni por el Tribunal Constitucional, ni tiene razón ni derecho para hacerlo. Sin lugar a duda, es legítimo que el presidente de la República defienda sus derechos fundamentales, defienda su fuero presidencialista que le otorga la Constitución, por supuesto que es legítimo, y tiene que recurrir a los mecanismos constitucionales y supranacionales para ello. Lo que no entiendo es, ustedes dicen, la OEA ha convocado a una tregua y al diálogo, pero sin embargo la presidenta de la Corte Suprema solicita o convoca a una reunión del Consejo de Estado y no va ni el presidente ni el presidente del Parlamento. Gracias. Y hay un espacio que puede tener muchos efectos, pero es un espacio que real que existe de encuentro de diferentes sectores, donde no solamente están los poderes del Estado, sino están representantes de la sociedad civil, es decir, del mundo empresarial, del mundo de los trabajadores, que es el acuerdo nacional. ¿Por qué no convocar al acuerdo nacional? No es funcional en este ámbito de confrontaciones y por eso tiene que haber un mediador externo como la OEA que pueda generar realmente un acercamiento, Nicolás. La presidenta del Poder Judicial, a quien le tengo mucho respeto y con quien he trabajado muchos temas institucionales, ha señalado, por ejemplo, que no existe idoneidad en la Premier. Y yo pregunto, con esas opiniones, ¿cómo vamos a sentarnos en un acuerdo nacional que primero no tiene reglas de funcionalidad
y no tiene estructura orgánica legitimante. No lo tiene. Fue una propuesta que la hizo Vizcarra en su momento, ¿sí? Para buscar espacios de conversación y de diálogo, pero no tiene una institucionalidad. Y segundo, la fiscal de la Nación, que da mensajes a la Nación y que ha formulado esta denuncia constitucional en el Congreso, ¿cómo se sentaría con el presidente a agendar temas por el país? No están Félix, dadas las condiciones pero en es estos tiempos. exactamente de lo que se trata. O sea, exactamente de lo que se trata. Cuando la OEA dice, porque yo he sido crítico a la resolución de la OEA, pero cuando la OEA dice tregua y diálogo, la tregua es entre quienes están enfrentados. O sea, tú dices, ¿qué hacemos sentándonos con los quienes nos atacan? Porque representan poderes del Estado y no se puede seguir en esta situación porque el gran perjudicado es el ciudadano común y la ciudadana común, porque este país está parado. Y ya no damos más en esta parálisis por la inseguridad, por la crisis económica, por las oportunidades que estamos perdiendo, porque la gente quiere empleos, no los empleos absolutamente precarios que tiene la inmensa mayoría de peruanos. Sí, o sea, pero eso es lo que la gente está esperando. Hay empleo, Nicolás, la tasa de empleabilidad ha crecido, la reactivación económica está en un impulso producto de los planteamientos técnicos del ministro de Economía. La economía en nuestro país está proyectada en 3.3% por encima de muchos países de América Latina. Eso no se dice. Ahí están las muestras tangibles técnicamente hablando. Eso no se dice, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el menú del día es suspensión, vacancia y confrontación. La OEA ha dado la oportunidad de un consenso por el Perú, pero el tema está qué actores se comprometen, Nicolás. ¿Qué actores se comprometen? ¿Sabes cuál es el discurso de la oposición? No nos vamos a sentar a conversar aún cuando la Premier ha tenido el gesto democrático de invitarlos porque tiene 7 carpetas fiscales. Yo pregunto, o sea, todo aquel que esté investigado en el Perú necesariamente tiene que ser una persona que está inmediatamente sentenciada políticamente cuando el Poder Judicial no se ha pronunciado, cuando hay presunción de inocencia. Eso no puede suceder. Está claro que no hay un entendimiento con el Congreso, que la respuesta que el Congreso ha dado es el mismo día que la OEA ha sido una invocación a la tregua y al diálogo, esa noche el Congreso aprobó admitir a debate la moción de vacancia. Así es. Ya, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes frente a eso? Insistir. Primero, y si no les aceptan, ¿qué van a hacer? Ya vendrá la OEA con su informe final. Y la OEA con su informe final tendrá que intervenir convocando al diálogo alturado entre los actores políticos. Finalmente, un organismo internacional tiene que dirimir esto porque los actores políticos no tienen la voluntad de hacerlo, no de nuestra parte, de la parte del legislativo, quienes han señalado, incluso habiendo ido a la OEA, hemos visto desfilar, Nicolás, a congresistas con container de expedientes para quererle demostrar a la OEA una postura. Ahora que la OEA emite un informe primero, no me gusta, es sesgado, nunca confiaba en la OEA. Eso, tengo una última pregunta. Eso no es legítimo. ¿No sería lo más razonable para salir de una situación de total entrampamiento y donde tú has hablado de legalidad y legitimidad? Tanto el presidente Castillo como el Congreso fueron electos legalmente, ¿no es cierto? Tienen legalidad para actuar, pero no tienen legitimidad ninguno de los dos, ¿ah? Habría que sopesar. Habría que sopesar. O sea, ¿quién tiene según las encuestas más o menos, en los últimos meses, popularidad? El presidente de la República ha subido 10 puntos respecto a la aceptación popular, pero la aceptación legitimante o de legitimidad se obtiene cada vez que el presidente visita los pueblos del Perú y tiene no solo la aceptación, sino el respaldo de todos los sectores populares. Habría que decir si los congresistas en su semana de representación van y realmente se comunican con la población y tienen el mismo nivel de aceptación. No vamos a entrar, porque tenemos que terminar, ¿no? O sea, tú me dices que hay respaldo, hay paralización por todos lados, Félix, hay conflictos sociales por todo el país. Por todo el país, porque la gente no está contenta, no está satisfecha, bueno, pero está molesta. Es histórico, los conflictos sociales siempre han existido, Nicolás. No me digas que ya, tú y yo hemos paseado el Perú y tú sabes que siempre en las puertas del Ministerio de Salud, de Economía, de Trabajo están las organizaciones sociales con sus demandas. Pero a donde voy, te rogaría la respuesta en un minuto, es ¿por qué no adelantar las elecciones? ¿Por qué no se van todos? Consúltenle a la población mediante referéndum esa posibilidad que se le están negando. Hay que aprender a respetar en democracia la voluntad popular. Ellos son los que nos eligen. Ellos son el soberano. La Constitución dice que el Congreso vota, el Congreso podría votar la próxima semana el adelanto de elecciones, que dicho sea paso ya está incorporado al debate, y eso se llevó a referéndum inmediatamente. Muy bien, pero sin sesgos, pues.
de frente al Perú, de frente a la población, de frente a los peruanos y peruanas. Elecciones generales para todos, no sesgando que se vaya el presidente de Pero la República. ¿estarían ustedes dispuestos a que esa sea la conclusión Si de esa un es una diálogo? decisión democrática, se acatará si la población así lo determina, Nicolás. Tenemos que terminar, Félix. Muchas gracias. No, a ti, Nicolás. Muchas Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Exitosa.